Yo sobre neurodivergencia no sabía absolutamente nada. Todos estos prejuicios que tienes, ¿no? De no tener a nadie en el entorno, de no conocer, ¿no? Cuando llegó el proyecto dices, bueno, qué ilusión, vamos a hacerlo, pero entonces van apareciendo dificultades que a lo mejor no te habías planteado o que cuando pasan las das por supuestas que la gente las tiene que resolver solas. Bueno, bienvenidas Irene y Joana. Estamos en Casa Batlló. Continuamos aquí hablando del proyecto de inclusión laboral de personas con neurodivergencia. Y bueno, antes de nada, quiero que me contéis, Irene, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Casa Batlló y qué puesto ocupas? Pues llevo 8 años trabajando en Casa Batlló, llevo la parte de retail y el proyecto ha ido creciendo. Empezamos con una tienda, ahora hay 2 tiendas, llevamos también el punto de foto y la tienda online. ¿Y en tu caso, Joana? Yo soy coordinadora del servicio de puntos de venta y hago como un poco de puente, ¿no? Entre cliente, que es Casa Batlló, y especialista externo. Vale, y las dos estabais aquí antes de que empezase este proyecto. Sí. ¿Y qué fue lo primero que pensasteis cuando se os habló de la iniciativa de que iban a entrar personas neurodivergentes? A mí la verdad es que me pareció una iniciativa brutal, me encantó cuando lo dijeron, a la vez que era consciente que era un reto, sobre todo en la parte de tienda, porque la interacción con el cliente pues, es mucho más elevada que a lo mejor durante la visita, que es de entregar o a lo mejor es más concisa o incluso podríamos decir más semiautomática. Con el cliente no sabes nunca qué te puedes encontrar y hay una parte de producto que te pueden preguntar, bueno, hay más interacción. ¿En tu caso, Joana? Yo, o sea, para mí fue como mucha ilusión, ¿no? Del cambio como de perspectiva, pero a la vez también era como un poco un salto al vacío, ¿no? De miedo a lo desconocido, porque, claro, al final yo sobre neurodivergencia no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces era un poco, pues todos estos prejuicios que tienes, ¿no? De no tener a nadie en el entorno, de no conocer, ¿no? Y bueno, para mí se abrió un poco la puerta del miedo, pero sí que es verdad que poco a poco, ¿no? A medida que se fue fraguando y el hecho de poder como empezar con la casa cerrada, ¿no? Que fue justo en la época del COVID, tener como el espacio, ¿no? De poder tener como muchos espacios previos de encuentro, de diálogo, de conocer a los chicos, de conocer al equipo, de evaluar como necesidades, de evaluar procedimientos, de ver cómo podíamos como reencajar, ¿no? Todo lo que veníamos haciendo de atrás y tener la oportunidad de darle una vuelta y replantearlo, ¿no? Pues al final fue como, no sé, un chute de energía, ¿no? De poder como construir de cero algo que ya estaba, ¿no? Para que sea mejor. Sí, de hecho, Irene, tú decías que había sido como un enamoramiento, ¿no? Y que Sí. como en un enamoramiento hay que encajar como piezas, ¿no? Y empiezas entusiasmada con el proyecto y luego te das cuenta de las dificultades y vas viendo. Contadme un poco cómo ha sido eso, ¿no? También de qué forma os formasteis vosotras para entender, sobre todo por una vez a estas personas. Yo creo que la clave es lo que ha dicho Joana de la ilusión, ¿no? La ilusión lo mueve todo porque sabes que van saliendo a veces impedimentos o dificultades y las vas a sortear, ¿no? Con esta voluntad y con estas ganas. Fueron brutales. Cuando lo comparaba con el enamoramiento, tú te enamoras, ¿no? De algo, pero luego, bueno, pues surgen que yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra. Y entonces es esa manera de hablarlo, resolverlo y cuando sigues construyendo te sientes como mejor, ¿no? Mejor que como era antes. Y en este caso yo creo que es totalmente tal cual, porque a lo mejor esta etapa dura más de encajarse, pero luego el despegue es muy alto. Hay un compromiso increíble. O sea, que realmente las dos partes dan mucho y eso genera una confianza y un compromiso que podría decir que es diferente, es más grande. Tú lo has vivido así, yo. Sí, o sea, yo creo que es como muy importante lo que ha dicho ella, ¿no? De cosas que antes igual dabas por hecho, ¿no? Yo creo que el cambio de mirada o que tu prisma haya cambiado y pongas el foco, ¿no? En cómo humanizar al equipo, ¿no? Porque al final también veníamos de una tendencia de todo muy rápido, ¿no? De vivir al día a día, de sacar el trabajo, ¿no? Y eso a veces crea como unas dinámicas en los equipos donde, no sé, a nivel general creo que te sientes como un número, ¿no? Como una máquina que vienes como a producir X y te vas a casa. En cambio esto creo que es súper beneficioso como persona, ¿no? Que estés en un entorno donde
te cuidan, donde tienes espacios, donde puedes dialogar, donde puedes... todo lo que te pasa, ¿no? Porque al final eres una persona y te pasan cosas, ¿no? Y sin querer esas cosas vienen contigo al trabajo, ¿no? Y tener como el confort de crear un espacio donde la gente, ¿no? Puedas hacer unas adaptaciones de algún tipo, ¿no? Para que venir aquí no suponga un desgaste, ¿no? No digo que sea como la cura lo que te pasa, pero al menos que te vayas a casa con el mismo estado con el que has llegado, que no te vas peor, ¿no? O sea, para mí como priorizar todo eso, ¿no? Y tener las herramientas, ¿no? Y decir, vale, esto está encima de la mesa y puedo como gestionar mi día o gestionar mi trabajo siendo mi prioridad las personas, ¿no? Y ver cómo podemos gestionar todo esto poniendo primero las necesidades de un equipo, ¿no? Y luego ya en segundo término pues van ya más las cosas de operativa, porque al final cuando la gente está contenta, ¿no? y un equipo está contento, cohesionado, que hay una química, la dinámica es muy diferente, ¿no? Entonces luego lo otro sale solo. Creo que poner el ojo ahí, ¿no? en la cohesión, en la conexión, en que se sientan cómodos, como que te facilita todo. Luego todo lo demás son cosas anecdóticas que se pueden arreglar. Cuando habláis de herramientas, en tienda en concreto, ¿qué tipo de herramientas se hacen servir a menudo? A nivel técnico, a nivel de soporte. A nivel de soporte para las personas neurodivergentes o también quizá para las neurotípicas, ahora que tenéis ese apoyo, ¿qué cosas son las que usáis en concreto? Cosas como tal, bueno, tenemos la red de apoyo, ¿no? Donde tenemos espacios donde las personas pueden tener un seguimiento, ¿no? Para trabajar todas aquellas cosas, ¿no? Que a nivel laboral les generan un estrés, ¿no? O también vemos cómo podemos ayudar, ¿no? al crecimiento laboral de las personas en ese espacio. Y luego que creo que es muy importante el trabajo que hacen las responsables de tienda, ¿no? Que son un poco las personas que no tienen como herramientas como tal, pero son las personas que sí que se encargan de diversificar el día, de encajar las tareas, ¿no? con el equipo, de personalizar un poco, ¿no? el turno en función, ¿no? a la gente que viene hoy a trabajar para que todo el mundo se pueda sentir cómodo, ¿no? Que también hacen espacio de briefing, espacio de feedback, ¿no? al final del día si hay algo a remarcar, o sea, este intercambio de información, ¿no? y tener en cuenta como estos procedimientos a la hora de gestionar un equipo hacen que tu día sea más fácil y sea mejor. Decías, Irene, que habías descubierto que Joana tenía un don especial y eso es algo muy bonito que me gustaría que contarais, ¿no? Que habías descubierto que de repente tenías un don para tratar con las personas. Yo creo que Joana, aquí en Specialist Learners se le ha abierto un mundo. Ella en tienda desempeñaba el trabajo, bueno, súper bien todas las tareas, pero con estas personas sabe detectar cuál es su aptitud estrella o más destacada. Entonces, yo creo que hace brillar a cada una en lo que se le da mejor y sabe acompañarlos. Y yo creo que este es un don, porque acompañar a este tipo de equipos tiene esta dificultad a lo mejor emocional y no todo el mundo a lo mejor es capaz de ir y decir, no, tú haces esto que se te va a dar súper bien. Por ejemplo, pues los inventarios. No todo el mundo tiene esa habilidad ¿no? O estos estereotipos que tenemos en la cabeza de no, porque tiene una neurodiversidad, seguro que contarlo va a hacer súper bien. Pues no tiene por qué. Joana, yo creo que en esto tiene una bonita visión de todas las personas que trabajan con nosotros y las ha permitido destacar en cada una de las funciones que hacen. Y respecto a lo que decía antes de las responsables, ¿no? que saben diversificar las tareas de todo el equipo. Cuando empezamos el proyecto, ella era la única responsable. Entonces era como un estrés. Irene, ¿cómo lo vamos a hacer cuando yo no esté? Vamos a tener que buscar otra persona sin diagnóstico. Y yo decía, bueno, ya veurem, ja anirem fent. Y ahora estas personas han crecido tanto y han aprendido tanto que son personas que empezaron trabajando pues, sin ser responsables, y la mayoría de las responsables que tenemos ahora son con diagnóstico, gestionan personas que no lo tienen, o sea, tenemos ahora un equipo, un mix de equipo que tampoco veíamos claro si acabaría funcionando, y funciona mejor tener un mix de equipo que tener equipos separados, porque unos aportan una cosa y los otros aportan otro. Y la verdad es que ahora verlas de responsables, súper autónomas, que te hacen bromas, que les dices con total tranquilidad y normalidad, ¿no? Porque al principio sí que vas con pies de plomo
esto puedo hacerlo, puedo decirlo, puedo no hacerlo. Por suerte en 2 días te olvidas. Y esto también te da una herramienta en el día a día a este miedo que a veces tenemos todos, ¿no? Y si viene, ¿cómo lo tengo que tratar o cómo tengo que hacer? Lo normalizas tanto que actúas o preguntas las cosas directamente sin a veces estos pudores que incomodan más que si fueras natural. Y Yo creo que ha sido como un aprendizaje, ¿no? O sea, el mayor aprendizaje ha sido como la convivencia, o sea, de ponerte, o sea, de realmente materializar, ¿no? Lo que era un proyecto, ¿no? Que como idea lo puedes romantizar un poco de, qué chulo y tal, pero realmente como hemos aprendido todos, es cuando se ha materializado y a base también de equivocarnos mucho, ¿no? Y de poder tener espacios de decir, vale, nos hemos equivocado, ¿no? O igual me he expresado mal aquí, o igual esto no lo he hecho bien. También, ¿no? Creo que al principio todo el tema del ir con cuidado, ¿no? Sí. El paternalismo, sabes que también está mal, ¿no? Y creo que también la fusión de equipos como que también te baja la realidad, ¿no? Y aprendes a ver qué es lo más importante. Lo más importante es que tengo un grupo de personas, da igual, ¿no? Si son neurodivergentes o no, cada persona es como es, ¿no? Tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Intentemos trabajar con todo esto de forma grupal, ¿no? Y ver cómo hacerlos brillar a cada uno en su área competente, ¿no? Y cómo todo ese mejunje, ¿no? Entonces que pegue bien, ¿no? O sea, que al final tampoco ya no se trata de poner la mirada, ¿no? En ser tan concretos en un colectivo en concreto, sino es en cómo aplico la diversidad, ¿no? Que es como no me fijo en esto en concreto, sino intento, ¿no? Globalizarlo todo, ¿no? Y trabajar con esto. Claro, la idea del respeto, ¿no? En el fondo, al final, yo no sé si para el resto de la plantilla o para todos, el hecho de poder hablar de vuestras emociones, quizá más que antes, ¿lo notáis? ¿Habéis notado que podéis decir, pues hoy tengo un mal día de una forma más clara? O no sé en qué ha cambiado en vuestro día a día. Yo creo que esto también ha llegado en un momento ideal en que la empresa, habíamos empezado un camino hacia una empresa TIL y habíamos incorporado una herramienta que ha sido, yo creo, un punto clave y que ha ayudado también a trabajar con Specialisterne, que es que hemos trabajado la comunicación no violenta. Entonces, nosotros ya hemos empezado a trabajar con emociones, con expresar sentimientos, ¿no? Nosotros en el equipo de tienda a veces llegamos a un punto de decir, bueno, si vienes enfadado de casa, tú di que vienes enfadado, porque si no, puedes interpretar que te has enfadado conmigo. Entonces, si ya lo dices, es como que la mitad del enfado a veces ya se va. El otro te hace broma. Entonces, como que te olvidas y llegas aquí limpio. Un poquito lo que decía Joana, de que vengan aquí a trabajar, que estén cuidados y al menos se vayan como han venido, ¿no? No vayan a peor, porque el otro ha malinterpretado y entonces la bola se va haciendo grande. Entonces yo creo que en el equipo trabajar la comunicación no violenta, que también se ha extendido a Specialisterne y también hemos hecho algún trabajo conjunto, pues también nos ha ayudado a que todo esto, al expresar emociones, lo tengamos muy normalizado. Sí, yo estoy de acuerdo. Es como eso, estar en un sitio, ¿no? Donde te sientes humano, ¿no? Donde tienes un espacio seguro, donde puedes ser tú, donde no importa, no te van a juzgar si te ha pasado algo, ¿no? Poder tener como el desahogo, poder que no te condicione, ¿no? Y que no todo se trata de rendir bien, ¿no? O sea, igual hoy no puedo estar al 200, pero puedo estar al 150 porque me ha pasado esto, ¿no? Y lo puedo comunicar y sé que no va a haber una consecuencia, no va a haber nada, ¿no? O sea, yo creo que es como muy importante poder tener estos espacios, ¿no? Porque al final hace que conectes mejor con tus compañeros, ¿no? Y se cree como esa sinergia, ¿no? Que hace que todo funcione más rodado. Obviamente no todos son flores y violas. No. Todo eso que estamos aquí romantizando un poco todo. Obviamente también tenemos como pequeños retos al día, ¿no? No sé, personas que tienen como más dificultades o que algún día, ¿no? No sé. Sí, pero bueno, yo creo que entonces se crean como rutinas nuevas o espacios nuevos. Bueno, también tenemos protocolos específicos, ¿no? Para situaciones específicas, que eso también da una tranquilidad, ¿no? ¿Dificultades concretas con las que os hayáis encontrado? Pues dificultades. Yo me acuerdo al principio que no iba a la tienda, pero no podía decirles nada que no pasara por Joana.
Entonces yo tenía esta costumbre de bajar y empezar pues, a mover cosas y claro, para ellas podía ser como muy invasivo o intentaba avisarlas y claro, era como un poco shock. Y yo entonces me tenía que esperar a que estuviera Joana, apuntármelo, o sea, perdía o tenía la sensación de que perdía esta inmediatez. Entonces, bueno, sí que entonces añadimos el protocolo de hacerlo pasar por ella o hacerlo a una hora que ella estuviera, que ella nos acompañara, pero también te tengo que decir que con el tiempo hemos dejado de hacerlo, o sea que ya lo han incorporado, pero esta al principio fue una dificultad grande. Después, lo típico, hacías una broma o que intentabas quitarle hierro al asunto y como que no sabías si se entendía o no. Ahora también se olvidó, ¿sabes? Se olvidó completamente. Y el primer inventario que hicimos fue un reto. No habíamos hecho nunca un inventario. Un inventario ya es una cuestión de tensión. O sea, empiezas bien, pero cuando empiezas que van a pasar las horas y se acercan pues, más horas y se llega la noche y dices, ostras, ¿cuánto queda? Y te dicen, no, queda toda la caramelera. Entonces te coges a la silla y dices, mara meva, ¿no? Joana, ¿qué hemos hecho? Porque pues hay quien pues se entretiene más contando porque necesita pues que esté todo meticulosamente bien puesto. Entonces fue un aprendizaje porque la verdad es que la siguiente vez Joana, que también tenía más conocimiento de todo el equipo, cogió personas que pues el ponerlo bien o que el orden no les impactara a la hora de contar, ¿vale? Incluso hemos aprendido pues a hacer previas, que nos va bien a todos, y entonces el tiempo se ha cortado, pero que nos ha beneficiado a todos. Pero estos son ejemplos de dificultades que nos hemos encontrado. O, por ejemplo, ella me decía al principio, sobre todo, tengo que hacer un protocolo de esto, un protocolo de otro, un protocolo de no sé qué. Yo decía, Joana, ¿dejamos de hacer protocolos de los LEN? Sí, se los aprenden de memorias los protocolos. Y yo pensaba, yo creo que deben ser los únicos que se leen los protocolos, si los teníamos súper antiguos. Y estas son así los que me acuerdo ahora, no sé, ¿es más que se te ocurra? No, o sea, yo creo que esto va de la mano de las necesidades, ¿no? O sea, creo que la necesidad clave ha sido la anticipación. Sí, creo que es todo. O sea, el poder anticiparnos, ¿no? Poder ser transparentes con la información y de esa anticipación poder ofrecer una planificación y una estructura, creo que es clave. Y creo que eso lo hemos aprendido con el tiempo, ¿no? Porque esto de la anticipación también, ¿no? Es como muy romántico, ¿no? De vamos a anticiparnos y realmente con el tiempo o sea, ahora lo aplicamos bien, ¿no? Realmente intentamos como tener una previsión a mes vista, ¿no? De si hay algún cambio de ya para allá, intentar retrasarlo, ¿no? Para poder avisar, poder planificar, ¿no? ¿Qué impacto va a tener ese cambio? Si hay que hacer una comunicación, si hay que hacer alguna acción para acompañar, ¿no? La comunicación que sea. Y creo que o sea, yo estoy muy contenta porque creo que es de las cosas, ¿no? que detectamos al principio que era como clave y somos mejores, ¿no? Ahora que vamos como en sintonía en este aspecto. ¿Y qué errores diríais que se han cometido en este tiempo? Errores, sí. Yo creo que uno de los errores, por ejemplo, fue motivado por el miedo, fue querer separar personas con diagnóstico de personas sin diagnóstico. Para mí eso fue un error, porque no ayudó a este espacio de confianza que en general se quería trabajar. Otro de los errores es, al principio, esperar la inmediatez que esperas con otro tipo de personas, que al final no es esperable o no, o sea, todos necesitamos nuestro tiempo. Es como decir, no, cuando tú vas a aprender, todos tardamos lo mismo. No. Hay gente que necesita más tiempo y gente que necesita menos tiempo. Entonces, el darles ese espacio, yo creo que al principio ¿no? Queríamos que ya todo fuera inmediato y que ya fueran al ritmo que queríamos que fuéramos y que ya lo cogieran toda la primera. Entonces, yo creo que pudieron notar presión por nuestra parte, por inmediatez. Lo aliviaba que no teníamos el volumen de personas debido al COVID que tenemos ahora, que esto pues fue un alivio, pero cuando empezaron a venir de golpe, creo que presionamos mucho y creo que no era bueno. Pero entonces también nos hizo ser consciente que a veces necesitábamos más personas de las que habíamos previsto. Entonces, si se necesitan más personas, se necesitan más personas para dar este tipo de atención, que luego se compensa por otras cosas. O sea, yo he visto un orden, una manera de atender al público, una manera de hablar en miles de idiomas
que es sorprendente la atención que dan. Entonces, incluso preguntabas a personas que hacían la visita y les decías, no, trabajamos con un tipo de personal neurodiverso. Ah, pues no me he enterado, ¿no? Porque ahora sí que se hace mucho énfasis durante la visita que quede claro, pero al principio pues, no sabíamos cómo comunicarlo. Y, pues no he notado nada, pues no he visto nada. Y decías, qué bien, ¿no? Qué gusto. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Irene. Y errores, no sé, creo que como todo, ¿no? Cuando estás construyendo algo al principio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho ahora de poder tener la red de apoyo, ¿no? Y de aprender un poco también, ¿no? De los tiempos, de los espacios, de estos espacios, ¿no? Poder como empatizar más con unas necesidades, ¿no? Pues al principio, ¿no? El tema de dar por hecho, de caer en un prejuicio, ¿no? De ese prejuicio llevarte a una inmediatez, ¿no? Como esta cadena de cosas desafortunadas, ¿no? Que procesas porque no sabes, ¿no? Creo que el haber podido llegar aquí, ¿no? Y poder poco a poco, a medida de eso, de decir, vale, pues tengo el equipo que tengo, no llego, ¿no? Explotamos todos del estrés porque no llegamos, ¿no? Y aquí te das cuenta en esa explosión que, vale, hay que ampliar equipo, ¿no? O sea, todo este camino, ¿no? Creo que, bueno, sí, hemos aprendido un montón. Es interesante que contabas antes que Irene ha estado en tu puesto antes, o sea, esa sensación de que el equipo, esté donde esté, saben lo que hace el otro, ¿no? Y que cuánto cuesta estar ahí o cuánto ha costado antes. Esto también es interesante, ¿no? O sea, yo creo que eso es como un privilegio, bueno, no sé si llamarlo privilegio, ¿no? Porque creo que en todos los sitios, o sea, creo que aquí somos afortunadas, ¿no? De que al final, ¿no? Pues nuestra referente o la persona que al final nos dirige, ¿no? De cómo tiene que estar la tienda, es una persona que ha estado, ¿no? Bueno, como ensuciándose las manos, ha estado en esa posición, ¿no? Entonces yo creo que le da como mucha creatividad, ¿no? Toma decisiones que realmente es una empatía de verdad, ¿no? Porque al final es una persona que ha estado ahí. Entonces creo que cuando como equipo a veces cuestionas algunas decisiones, ¿no? Porque o te pillan desprevenido, porque tienes otro criterio, porque no estás de acuerdo, simplemente creo que el hecho de que la persona, ¿no? De las que lo recibe sea una persona que ha estado ahí, como que disipa, ¿no? Todo eso, porque al final ves que es genuino, ¿no? Y ves que realmente hay como una predisposición a reaprender, ¿no? Y que si en algún momento necesitamos más manos, es la primera que está abajo, ¿no? Entonces eso, bueno, para mí es estupendo. Gracias. ¿Diríais que el espacio de foto, que también es parte de la tienda, es un espacio especialmente simbólico en muchos sentidos, pero también, sí. en este caso presenta dificultades? Es bastante complejo, sí. Es bastante complejo porque tiene requerimientos técnicos y después es un punto de fricción con el visitante que va con sus cascos, le están explicando la historia, está en su mundo y de repente te encuentras una cola y te dicen que tienes que hacer la cola y si quieres hacerte la foto o no. Entonces, para ellos es una interacción además que yo creo que nunca se repite porque no sabes cómo te va a reaccionar. Pero la verdad es que tenemos la suerte de tener personas que a nivel técnico mejoran cualquier persona, son increíbles y han introducido maneras de hacer protocolos, previsiones nuevas que las han introducido ellas y siempre están innovando. O sea que no necesitan todo esto que se dice de son súper ordenados, ha de ser todo muy meticuloso, muy protocolizado. No, nos han incorporado muchos protocolos nuevos. A nivel emocional yo creo que aquí sí que ha habido mucha gestión por vuestra parte, incluso de horas que están. O sea, yo creo que no pueden estar tantas horas como pueden estar en otros puestos. Que esto hemos tardado también, ¿eh? Esto es uno de los errores que podrías decir. Pues han estado demasiado tiempo estando demasiadas horas en un punto que los desgasta y al final nos afecta a todos. O sea, afecta al punto de venta y afecta a la persona. Entonces esto conforme lo hemos ido aprendiendo se ha ido reduciendo, se ha ido cambiando el puesto del rol, se les han dado herramientas para poder pedir ayuda o soporte en este punto. O sea, yo creo que al final también es una posición, ¿no? Que en el pasado dabas por hecho que no te afecta, pero creo que al final o sea, servicios, atención al cliente es como muy desgastante, ¿no? Y te pasa factura, ¿no? Y creo que aquí lo hemos visto claro
arriba entre el nivel de exposición, ¿no? La interacción tan directa que tienes que hacer que incluso es que violenta a cualquier persona, ¿no? El inicio de contacto para venderte algo, o sea, que creo que es de lo más difícil, complejo, ¿no? Y a nivel emocional gestionar todo eso de si eres más tímido o no. Y bueno, poder introducir pequeñas cosas, ¿no? Y rebajar un poco la presión haciendo como más rotaciones. Tienen también como el botón del pánico, lo llamamos, ¿no? Que es un botón, ¿no? Para la persona que está en balcón, ¿no? Porque al final también el visitante, ¿no? Pues el contacto, de que te toco, de muchas gracias, ¿no? O, bueno, que son cosas, ¿no? Que te pueden violentar muchísimo. Entonces también, por ejemplo, el botón, pues si alguien está sobrepasado, ¿no? Y estás en un punto que ya ni te puedes comunicar, al menos con la alarma, ya enseguida viene un compañero, ¿no? Como a rescatarte, ¿no? Pero sí, yo creo que aquí se ha hecho un trabajo como de reenfocar, ¿no? Todo en general. ¿Y qué impacto diríais que ha tenido a nivel personal en cada una de vosotras estos 3 años y medio de trabajo con equipo mixto? Yo, por mi parte, creo que me ha aportado mucha satisfacción laboral. Yo creo que es de los proyectos con los que más satisfacción o que cuando compartes te da más ilusión explicar. Y sobre todo mucho aprendizaje. He aprendido muchísimo a nivel personal y estos miedos, ¿no? Estos miedos de cómo comportarte o cómo enfocarlo. Yo tengo 2 niñas, ¿no? Incluso que si te hacen preguntas a veces no sabías qué responder o cómo pretender que actúen, ¿no? Y esta normalidad hace que todos actuemos con normalidad y con total tranquilidad y todo va fluido. Porque si tú te tensas, también tensas al otro y esto a veces te lo explican y dices, sí, me sé muy bien la teoría, pero luego a la práctica no sé. Entonces, como ya lo das por hecho, todo lo normalizas, pues yo creo que esto es uno de los grandes aportaciones que me ha hecho a nivel personal, entre otros. Bueno, y con Joana muchas charlas. La verdad es que los viernes, que es a lo mejor el día que en oficinas estamos más tranquilos, tratamos muchos temas pues, de protocolos, de funcionamiento, pero tenemos este espacio de poder explicar. Nos ha pasado esto, ¿y tú qué harías? O nos llamamos, ¿y tú qué harías? Estoy bloqueada, ¿no? Ya no puedo... Dame tu prisma. Necesito saber si lo estoy haciendo bien o no. Sí, este soporte sí. Y entonces, claro, hay un vínculo que da mucha tranquilidad. Sí. Mucha tranquilidad. ¿Y tu caso, Joana? Yo en mi caso... que hay otras formas, ¿no? De gestionar equipos. Creo que gestionar personas es muy complicado, ¿no? Creo que también venir, ¿no? Yo tuve la suerte, ¿no? Que cuando me tocó a mí gestionar equipos, pues la persona que estaba, de la que aprendí, yo era una persona como que enfatizaba mucho, ¿no? La humanidad de las personas, ¿no? Ella me abrió esa puerta y creo que para mí es como una continuidad eso, ¿no? No sé por qué el destino lo quiso así, ¿no? Y bueno, para mí ha sido como saber qué es la empatía, saber qué es la paciencia, ¿no? El autocontrol, el no ser egoísta, ¿no? Siempre intentar tomar una decisión teniendo en cuenta el impacto, ¿no? No solo el impacto personal, sino las personas que lo van a recibir, cómo lo van a recibir, ¿no? Cómo pensar si va a haber un impacto no muy favorable, pensar en alguna acción que acompañe, ¿no? Para amortizar un poco, ¿no? Pues lo que vas a decir. A nivel personal, pues estar como más conectada con mi entorno, ¿no? También como llevar eso, ¿no? Pues a tu pareja, a tus amigos, ¿no? Que es como complicado a veces. Eso también te genera un desgaste, ¿no? Personal, pero bueno, creo que también es encontrar un equilibrio, también como aprender en qué te sientes tú cómoda, también aprender en qué cosas tienes que gestionar tú, ¿no? Como persona. No sé, para mí es como crecimiento. Lo definiría como crecimiento en todos los aspectos. Yo quería preguntaros, porque en tienda siempre en cualquier tienda siempre se dan situaciones divertidas porque el trato con el cliente o anécdotas también graciosas o bueno, o no tan graciosas. Pero quería preguntaros, no sé si tenéis algún recuerdo de alguna anécdota que haya pasado o si en este caso, no sé cómo es una anécdota con una persona neurodivergente o no es exactamente igual que una neurotípica.
Para mí es lo mismo, o sea, no ha cambiado nada. O sea, no te sabría decir. Es que antes lo he estado pensando. Sí, claro. No, pero si lo temíais también, ¿no? Porque en el trato con el público siempre es un poco... O sea, yo creo que la honestidad, ¿vale? O sea, esto que a veces, ¿no? Pues tienes que ser polite, ¿no? Y que si hay algo que tienes con un cliente que no estás de acuerdo, ¿no? Y por mantener un poco la compostura de no ofender al cliente, pero creo que a veces ser directo y ser honesto también dignifica el trabajo que tú haces, ¿no? Y a veces, ¿no? Puede sonar un poco peliagudo en plan, ostras, pues alguien ha contestado a un cliente así, ¿no? Y te puedes escandalizar, pero realmente piensas, jo, ¿no? También nos ponen en situaciones al límite, ¿no? Y yo también tengo que poder defender, ¿no? Mi trabajo, y si no estoy de acuerdo con algo, o si me has dicho algo o has sido mal educado, a veces, ¿no? Esta transparencia a mí realmente me fascina, ¿no? Yo cuando hemos llegado a esta sala le he dicho, Joana, ¿te acuerdas la primera reunión que tuvimos con el personal que iba a estar en tienda? Nos reunimos en esta sala, que no tenía los muebles, y ella les había hecho una charla y me dijo, ¿quieres bajar a saludar y hablar con ellos? Entonces les dije, bueno, si queréis preguntarme algo. Y me hablaban del miedo pues, a situaciones complejas con clientes, ¿no? Que un cliente te conteste mal. Y yo les dije, mira, todos hemos vivido en algún momento esta situación y la verdad es que cuando te pasa, te deja tocado. Es inevitable. Digo, en este momento, digo, para mí lo único que me sirve es pensar que al cabo del día hay muchas personas y hay personas encantadoras y súper amables que te arrancan una sonrisa. Entonces es ver cuánto pesa la mala respecto a todas las buenas. Porque es inevitable que te pase, o sea, todas las personas somos diferentes, tenemos nuestros días, nos han pasado nuestras cosas y no sabes qué hay detrás a veces de una mala contestación. Y entendía perfectamente el miedo, porque es el miedo de cuando te estás exponiendo a las personas, que no sabes qué te vas a encontrar. Tú puedes venir súper contento y que pase algo y digas, ostras, ¿no? Y de repente el día se vuelve súper negro. Entonces, tener que hacer este recuerdo de todo lo bueno para que vuelva a pesar la energía buena que llevas enfrente a esto. Fue aquí, en esta sala, ¿de acuerdo? Yo creo que es, sí, lo más complicado, ¿no? Sí. Intentar Lo más complejo. salir del bucle que te deja una situación mala, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Situaciones malas que he tenido y te quedas como... Sí. Te quedas tocadísimo. Pero bueno, ahora aquí tenemos espacios, ¿no? Me refiero, es como necesitas salir, necesitas hablar, necesitas irte, ¿no? Es como intentamos reducir el impacto, pero son situaciones inevitables, ¿no? No, ojalá pudiéramos predecir, ¿no? Cuántas situaciones así vas a tener en un día, no se puede, pero sí que es verdad que es un poco como antagónico, ¿no? Como que haces como un trabajo de humanizar muchísimo, ¿no? El equipo, el trabajo, ¿no? Tener esos espacios y estar como tan abierto te hace más vulnerable o Sí. hace más difícil que puedas como recomponerte más rápido de una situación así, ¿no? Porque al final también creo que es poner un poco como un muro, ¿no? Para que no me afecte, ¿no? Entonces creo que eso, por ejemplo, es como un objetivo bastante alto, ¿no? Y un poco imposible, Sí. pero bueno, no dejaremos de intentar trabajarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene, Joana, y vamos a continuar, bueno, bien descubriendo cómo lo hacéis aquí en Casa Batlló para formar ese equipo mixto maravilloso de personas neurodivergentes y neurotípicas. Gracias.